Buenas a todos, durante esta clase vamos a hablar sobre generalidades del fondo de ojo normal y las lesiones básicas que podemos encontrar en el mismo, así como la asociación con determinadas patologías. Para entenderlo es esencial tener en claro bien las estructuras anatómicas básicas que conforman el globo ocular, para así poder comprender cómo un fascículo luminoso va a ingresar a través de la córnea, la cámara anterior, el cristalino, va a atravesar todo el cuerpo vítreo y todas las capas de la retina antes de poder ser captado por los fotorreceptores. Los invito a hacer un repaso por las estructuras anatómicas antes de abordar bien este tema. La retina, hay algo que tenemos que tener en claro, que tiene una parte nerviosa que contiene los fotorreceptores sensibles a la luz y varios elementos neuronales, pero esto solo vale para los 2/3 posteriores que se extienden hacia adelante hasta la hora serrata, es decir, el cuerpo ciliar. En dirección anterior, la parte nerviosa disminuye hasta ser un epitelio simple que junto con un epitelio pigmentario se continúa por delante de la hora serrata sobre el cuerpo ciliar y por la superficie posterior del iris como la porción ciliar de la retina y porción iridiana de la retina respectivamente. Las dos últimas porciones de la retina que no intervienen en la fotorrecepción se denominan en conjunto porción ciega de la retina, mientras que los 2/3 posteriores sensibles a la luz son porciones ópticas de la retina. El disco óptico recibe el nombre de punto ciego y la región excavada del polo central es la fóvea, donde tenemos la mayor concentración de conos. Por su parte, la retina está unida con firmeza a la coroides, puesto que la membrana de Bruch de la coroides es la membrana basal del epitelio pigmentario de la retina. En cambio, la parte nervosa solo está unida en forma muy laxa al epitelio pigmentario, salvo a la altura de la hora serrata y del disco del nervio óptico. Estos detalles anatómicos son importantes cuando pensamos en el origen de algunos traumatismos o patologías donde hay desprendimientos. Las neuronas y las células de sostén que tenemos en la retina se pueden clasificar en 4 grupos de células. Por un lado tenemos las células fotorreceptoras, que son los conos y los bastones, las neuronas de conducción, que son las células bipolares y ganglionares, que van a ser las primeras neuronas de la vía óptica, las neuronas de asociación y otras neuronas que son las células horizontales, las células centrífugas, las células interflexiformes y las células amacrinas. Y por último, las células de sostén o células de la glía, como tenemos en todo el sistema nervioso central, que son las células de Müller, la microglía y los astrocitos, porque no olvidemos que el ojo es como una proyección hacia adelante del cerebro anterior dentro de lo que es la formación embriológica del ojo. La retina está organizada en 10 capas. De afuera hacia adentro tenemos el epitelio pigmentario, que no pertenece a la retina nerviosa, sino que está asociado a ella y cumple la función de absorber los rayos de luz que exceden, es decir, todo aquello que los conos y los bastones no hayan captado. Después tenemos la capa de conos y bastones que contiene segmentos externos e internos de las células fotorreceptoras. Seguido de esto tenemos la membrana limitante externa, que es el límite apical de las células de Müller, ¿sí? Que decíamos. Y para continuar tenemos la capa nuclear externa,
¿sí? La capa nuclear externa, como su propio nombre lo dice, contiene los cuerpos celulares de los núcleos de los conos y de los bastones. Después de eso tenemos la capa plexiforme externa. Siempre que hablamos de una capa plexiforme estamos hablando de una capa donde hay intercambio de dendritas y de axones, ¿sí? Es decir, una interconexión entre distintas neuronas, que en este caso sería, bueno, la capa plexiforme externa, donde están las evaginaciones de los conos y los bastones, y las evaginaciones de las células horizontales, las células amácrinas, que son las reguladoras, y las neuronas bipolares, que son las que establecen sinapsis. Es decir, acá ya empieza la primer neurona de esta vía óptica. Seguido de esto, vamos a tener la capa nuclear interna, ¿sí? Que contiene los cuerpos celulares, o sea, los núcleos, de las células horizontales, amácrinas y principalmente de las bipolares, que como ya dijimos, primer neurona de la vía óptica, y también los núcleos de las células de Müller. Seguido de esto tenemos la capa plexiforme interna, ¿sí? Nuevamente, capa plexiforme habla de capa donde hay interconexiones entre axones y dendritas de distintas células, que en este caso sería entre las células horizontales, las amácrinas, las bipolares y las ganglionares, que establecen la sinapsis entre sí. Después tenemos la capa ganglionar, que como su propio nombre lo dice, contiene los cuerpos de las células ganglionares, que son la segunda neurona de esta vía óptica. Y luego tenemos la capa de fibras del nervio óptico, es decir, ya está formada por los axones de estas células ganglionares que van a formar el nervio óptico per se. Y bueno, son las que salen de la retina y se dirigen hacia el cerebro. Luego tenemos una membrana limitante interna, ¿sí? Compuesta por una lámina basal de las células de Müller, es decir, siempre va a haber membranas que son por donde transcurren los pequeños vasitos y se nutren todas las células que están entre medio. Existen distintos métodos para realizar el fondo de ojo, como el directo, que es el más utilizado en los consultorios. Está también el indirecto, las lupas, y para realizarlo previamente debemos, para realizarlo con un buen resultado, una dilatación pupilar, que lo haremos con algún fármaco, como la atropina, la omatropina, la tropicamida, sin olvidar realizar una correcta valoración de la cámara anterior en cada paciente previo a la colocación de estas gotas, ya que si la cámara anterior es estrecha, al colocar estos dilatadores podríamos producir un glaucoma agudo. En este esquema podemos apreciar las distintas estructuras que podemos ver dentro del interior del globo ocular. Yendo de afuera hacia adentro, nos encontramos la pars plana, ¿sí? Donde no hay fotorreceptores, ¿sí? Era esa parte de la retina que estaba por fuera de la hora serrata, ¿sí? Que es el límite de afuera hacia adentro, donde del límite donde comienzan la zona neurosensorial, que comprenden los 2 tercios posteriores de la retina. De esta imagen también podemos apreciar el polo posterior, marcado
con rojo, donde se encuentra la mácula y el disco óptico. Ya viendo imágenes de fondo de ojo, podemos apreciar que la coloración de este fondo va a depender de la irrigación de los vasos coroideos y retinales, de la intensidad de la luz emitida por el oftalmoscopio y de la carga pigmentaria de los cromatóforos de la coroides y de las células del epitelio pigmentario de la retina. Vamos a tener distintas variantes entre los albinos y los superpigmentados. En esta imagen puede verse un fondo de ojo compacto, que es el más común, en el cual no se ven los vasos coroideos, ¿sí? En esta de acá. En esta imagen se aprecia un fondo de ojo atigrado o en mosaico, que es una variable anatómica normal, sin ninguna connotación especial, en donde en algunas partes vemos vasos coroideos grandes y en otras no vemos absolutamente nada. Y así se vería un fondo de ojo albinoide en personas blancas y rubias, ¿sí? Como ven, se ve absolutamente todo, es una mezcla de vasos retinales y vasos coroideos. Y bueno, pasamos a hablar de la papila. La papila, que es esto que está marcando acá la flecha, está situada unos 4 milímetros por dentro y 1 milímetro por encima del centro del polo posterior del globo ocular. Es ovalada verticalmente con un color blanquecino por la lámina cribosa y la mielina del nervio óptico y rosada por una red capilar. El diámetro papilar promedio es de 1.5 milímetros y es una medida que se usa en oftalmología para medir otro tipo de cosas, es decir, relativo al diámetro de la papila. La papila está rodeada por un anillo escleral, que es el anillo de Elgin, como se puede apreciar en esta imagen, ¿sí? Que a veces solo se lo ve del lado temporal, tal cual lo está mostrando acá, solo lo estoy viendo del lado temporal, apenas puedo apreciarlo del otro lado. En el centro o algo hacia el lado temporal se halla la excavación fisiológica. A la papila se la divide en 6 partes y la excavación ocupa de 2 a 3 de esas 6 partes. La arteria y la vena central de la retina emergen de la papila y se dividen en una rama superior y otra inferior. Y cada una de ellas, a su vez, se divide en una rama nasal y otra temporal. De las ramas temporales parten finas ramas para la mácula, sin llegar al centro, es decir, sin llegar a la fóvea. La fóvea es avascular, ¿sí? Las arterias son las más coloradas y las venas son las más oscuras, ¿sí? Tienen ese tinte típico por la falta de oxígeno. En síntesis, las venas son más flexuosas y de mayor calibre y más oscuras, ¿sí? Es decir, acá vemos en esta imagen cómo están las arterias, que se ven con un color más clarito, son más delgadas, con un trayecto más uniforme, mientras que estas venas son más flexuosas, es decir, tienen muchos giros muy contorneados y son de calibre mayor. Aquí nuevamente vemos cómo está ubicada la mácula en el polo posterior, la fóvea y la relación de esta con las estructuras papilares, ¿sí? Vemos, este es el polo posterior, como decíamos,
que hacia un costado, por dentro, estaba la papila y en el centro estaba la mácula y la excavación central de la mácula, que era la fóvea. En esta imagen podemos apreciar la ubicación de la mácula estando su centro ubicado a 1.5 o 2 diámetros papilares del borde temporal de la papila, ¿sí? Es decir, está a 1.5 o a 2 diámetros pupilares del borde temporal, es decir, del borde externo de la papila, ¿sí? Es decir, que la papila va a estar hacia adentro, si miramos el fondo de ojo. Tiene un tamaño de 3 diámetros papilares de ancho por 2 de alto y alrededor de 15 grados de diámetro. Está rodeado por una corona de vasos, que habíamos dicho que venían de los vasos temporales, que no llegan a su parte central, ¿sí? Recordemos que la fóvea es avascular. Tiene una depresión central, que es esa fóvea, es de color más oscuro que el resto del fondo de ojo por la mayor carga pigmentaria de las células del epitelio pigmentario mascular, además de la presencia de pigmentos xantófilos. Acá igual también podemos apreciar nuevamente cómo se ve en la vena, las arterias y un cruce arteriovenoso normal. Y bueno, hablando nuevamente de cruces arteriovenosos, recordemos que la arteria pasa por encima de la vena. Esta última es percibida por transparencia, que indica que la pared está sana. Los cruces normales no hay cambios en el tamaño o el trayecto de los vasos cuando se cruzan, ¿sí? Es decir, este es un cruce arteriovenoso normal, ¿sí? Donde yo veo la arteria, la vena que está pasando por debajo, por translucencia se ve un poquito lo que es la pared de la vena, pero la vena sigue su trayecto habitual, no se desvía por pasar por debajo de la arteria, ¿sí? Mientras que acá vemos la compresión venosa leve, ¿sí? Donde ya se nota que hay algo que no está del todo normal. Ven que ya no estoy viendo por las paredes de la vena a través de la arteria. Después que es algo un poco más fino y algo un poquito que va avanzando un poquito más, ya es cuando la compresión que está ejerciendo la arteria sobre esa vena ya denota una forma fusiforme que tiene la vena al pasar por debajo de la arteria. Y en este otro caso, lo mismo, ¿sí? Tengo una vena que está totalmente dilatada, cambió el recorrido, ya no es una vena normal, ¿sí? No es lo que esperábamos, como en este caso que el ancho se preserva, ven que acá el ancho no se preserva. Después, en este otro caso, la compresión, en el caso de compresión venosa severa, directamente, bueno, es muy evidente que hay lesión, en este que hay una trombosis, en donde es cualquier cosa, ese cruce arteriovenoso no tiene nada que ver con este de acá. Esto es esquemático, pero la realidad es que se ve así. Aquí puede verse ejemplos de cómo finalmente aquí vemos un fondo de ojo normal, ya ubicando todas las estructuras anatómicas y cómo se relacionan entre sí. ¿Sí? Repasando, tenemos la papila, que está más hacia interno, es decir, hacia el lado más nasal, y a una distancia de 2 o 3 diámetros papilares encontrábamos a la mácula en el centro del polo posterior, ¿sí? Recordemos que de la papila es donde tenemos la emergencia de los grandes vasos, que a su vez superior e inferior, y a su vez se dividían en nasales y
temporales, y que eran los temporales los que iban a formar este anillo vascular alrededor de la mácula. Bueno, y ahora pasamos a lesiones típicas en el fondo de ojo. Acá no es que nos vamos a ahondar demasiado en cada una de ellas, sino que vamos a ir viendo lo más grosero, y bueno, después haremos otros capítulos para ver cada patología en sí. Las lesiones básicas las vamos a clasificar en lesiones blancas, como lo son los exudados y las isquemias. Las lesiones rojas, que representarían las hemorragias, y las lesiones pigmentarias, que van desde una variante anatómica normal a tumores. Las lesiones blancas, llamadas exudados, se clasifican a su vez en blandas y duras, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de un exudado blando y de un exudado duro. Que pueden ver bien la diferencia que hay entre sí, no solamente en la coloración, sino que después vamos a ver a que se producen a distinta altura, la lesión está a distinta altura de la retina, de las capas de la retina. Estas son las manchas blancas algodonosas o exudados blandos. En realidad son mal llamados exudados porque no son verdaderos exudados, sino que son lesiones isquémicas. Así es como lo veríamos según distintos fondos de ojos que se hagan y si se pone o no tinte con fluoresceína. Son áreas de blanqueamiento focal, ¿sí? Como habíamos dicho, que están denominadas incorrectamente exudados, que se encuentran en la capa de las fibras nerviosas de la retina y que representan el aspecto de microinfartos. Aparecen inicialmente como placas esponjosas, blancas, redondeadas o irregulares, de bordes estriados y borrosos, con mayor frecuencia en el polo posterior. Recordemos que en el polo posterior está la mácula, por ende son más peligrosas estas lesiones, donde la capa de fibras nerviosas de la retina es más gruesa. Son más pequeñas y circunscriptas con el tiempo, reabsorbiéndose completamente en unas 6 a 8 semanas. Dentro de la patogenia microvascular por obstrucción de arteriolas retinianas, con isquemia de los axones de la capa de fibras nerviosas, la angiografía con fluoresceína muestra las manchas algodonosas por falta de relleno capilar retinal. Se asocian con mayor frecuencia con enfermedades que dan isquemia microvascular, y a la cabeza de todas estas patologías con más frecuencia la retinopatía diabética. También está la retinopatía hipertensiva, las obstrucciones venosas retinales, las vasculitis, las colagenopatías y la que casi siempre tiene todo, el SIDA, ¿sí? Entonces, en esta imagen pueden apreciar bien todos este tipo de lesiones, cruces arteriovenosos patológicos, exudados duros, para diferenciarlos bien de estos exudados blancos algodonosos con esos bordes poco nítidos como copos de algodón, y otras lesiones que son hilos de plata, que los veremos en otro momento. Bien, y ahora pasamos a los exudados duros. Se ven como acumulación amarillenta, bien circunscripta, de localización profunda con respecto a los vasos retinales, ¿sí? Ven que son bien amarillo intenso, ¿sí? ¿Por qué este amarillo intenso? Por el contenido de estos exudados. Estos sí son exudados propiamente dichos. En la capa plexiforme externa o en el espacio subretinal es donde se forma el depósito de lípidos y lipoproteínas,
debido a la permeabilidad vascular anómala de los vasos retiniales o subretiniales. Los lípidos se suelen depositar en la interfase entre la retina normal y la retina anómala, área con edema de retina. Es decir, ¿qué pasa cuando hay otra patología? Son un síntoma de otra patología. Los depósitos de lípidos pueden progresar para formar una placa de exudado. La presencia de exudados lipídicos subretinales en el área macular implica un muy mal pronóstico visual por el daño de los fotorreceptores. Se produce en distintas patologías y, como siempre dijimos, la más frecuente, la retinopatía diabética. ¿Sí? Cuando vemos este tipo de lesiones en una retinopatía diabética siempre nos preocupa muchísimo. También en la retinopatía hipertensiva, en la membrana neovascular coroidea, en las obstrucciones venosas retiniales, secuelar, en los macroaneurismas, en las telangiectasias retiniales, como en la enfermedad de Coats, en el edema de papila, la papilitis y la neuroretinitis. Bien. En esta imagen podemos apreciar de modo más esquemático a qué altura de las capas de la retina encontraríamos estos exudados duros, ¿sí? Que están bien marcados acá, ¿sí? Habíamos hablado que era la capa plexiforme externa, ¿sí? Acá yo tengo el exudado duro y así es como lo voy a ver. Es decir, este depósito de lípidos que se va a producir en la capa plexiforme externa, ¿sí? Bien, o sea, que si recordamos, la capa plexiforme externa era donde hacían intercambio las conexiones entre los conos, los bastones y las células bipolares. Bien, y ahora pasamos a otro tipo de lesiones básicas que son las hemorragias, dentro de las cuales tenemos las intrarretinales profundas o redondas, las hemorragias en llama o superficiales, las prerretinales o hialoideas, las intravítreas y las hemorragias con centro claro y subretinianas. ¿Sí? Bien, este esquema es genial porque muestra muy bien cómo se ve las lesiones según la altura en la cual se producen y ya vamos a ver una explicación en cada una de por qué se ven como se ven, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo de una hemorragia en mancha, ¿sí? Sería una profunda, y una hemorragia en llama, ¿sí? Porque están en distintas capas y la capacidad que tiene de expandirse la sangre es distinta acá que acá, y ya lo vamos a ver la explicación de eso. Bueno, ya les había nombrado los distintos tipos de hemorragias que vamos a pasar a desarrollar. Las hemorragias intrarretinales profundas se producen por sangre extravasada de los capilares profundos de la retina hacia las capas nuclear interna y plexiforme. Adquiere una forma redondeada en punto y mancha al quedar limitada por las células de Müller y las neuronas, es decir, no le permiten expandirse, ¿sí? ¿Ven cómo pasa acá? No le permiten expandirse como pasaría en una hemorragia en llamas, sino que queda como limitada a ese lugar y se van a ver como más puntiformes, ¿sí? Dentro de las causas tenemos, bueno, la principal, la retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva, oclusiones venosas, vasculitis y macroneurismas. Bien, y pasamos ahora a las hemorragias retinales superficiales o en llamas. Son por extravasación de sangre de los capilares superficiales de la retina, tienen un aspecto lineal en forma de llama o astilla producido por la dirección de los axones en las capas de las fibras nerviosas. Tienden a verse en el polo posterior
donde la capa de fibras es de mayor espesor, ¿sí? Por el lugar en el que se producen, ¿sí? Que era en la capa de fibras nerviosas, es más frecuente que lo encontremos entonces en el polo posterior, que recordemos que cerca del polo posterior está la mácula, pero también está la papila, ¿sí? Bien. Dentro de las... Perdón, me quedé en... Bueno, dentro de las causas que tenemos asociadas está la retinopatía hipertensiva, las oclusiones venosas retiniales, la retinopatía diabética, el edema de papila, las vasculitis y los macroaneurismas. Bueno, pasamos a las hemorragias prerretiniales o subhialoideas, que son causadas porque es por sangre extravasada que se acumula en el espacio subhialoideo entre la hialoides, que es la cara posterior del vitrio, y la membrana limitante interna de la retina, ¿sí? Que en el esquemita que habíamos visto era la parte que estaba arriba de todo, ¿sí? Por encima de donde circulan las fibras que forman el nervio óptico. A veces provoca un desprendimiento del vitrio localizado y luego se asienta con la gravedad, formando un nivel de líquido horizontal que le da ese típico aspecto de palangana o canoa, como bien se puede ver en este fondo de ojo, ¿sí? El aspecto bien de palangana. O sea, esto es cuando ya está bien asentada la lesión. Dentro de las causas tenemos a la neovascularización prerretinial, como pasa en la diabetes, en las oclusiones vasculares, en la retinopatía del prematuro, en el desgarro retinal, en el desprendimiento posterior del vitrio, traumatismos o cualquier hemorragia intrarretinial que rompa la membrana limitante interna, ¿sí? Acá tenemos otros ejemplos de esta imagen de sangrado con forma de palangana, ¿sí? Que se ve, o sea, distintos fondos de ojos donde vemos exactamente el mismo tipo de lesión, ¿sí? Y ahora pasamos a las hemorragias intravítreas, que la verdad no es que hay mucho que decir al respecto dentro de lo que es generalidades. Son causadas en general por traumatismos, cirugías, patologías vasculares, inflamatorias o tumorales que producen un ingreso de sangre al humor acuoso, lo invaden completamente y que se caracteriza por la dificultad para distinguir las estructuras anatómicas. Si yo veo este fondo de ojo, me es muy difícil decir en qué lugar está la mácula, en qué lugar está la fovea, y si no fuese porque justo se pueden ver bastante bien los vasos, tampoco podría localizar la papila. Y a veces directamente veo todo rojo, así como esta mancha roja acá, veo todo rojo, ¿sí? Y pasamos a las hemorragias con centro claro o blanco, ¿sí? Es una hemorragia intrarretinial con acumulación de material blanco en su centro que se conoce como manchas de Roth, a menudo consideradas como manifestaciones de endocarditis bacterianas, además de que puede estar presente en discrasias sanguíneas o anemias, pero en general las estudiamos en el concepto de una endocarditis bacteriana, ¿sí? Se puede ver bien cómo se ve esta hemorragia, ¿sí? Con ese puntito blanco en el centro, ¿sí? Estas son las famosas manchas de Roth. Y ahora pasamos a hemorragias subretinianas. Son extravasación de sangre hacia el espacio subretinial por debajo de los fotorreceptores que
se ve como un área de color rojo con la retina elevada por la sangre, distinguiéndose estructuras que la cubren, especialmente los vasos retiniales. La hemorragia se absorbe en unas semanas, puede despigmentarse y tener un aspecto blanco-amarillento. Si compromete la zona de la fobia, se produce una pérdida grave de la visión, ¿sí? Dentro de las causas que tenemos asociadas a esta patología está la membrana neovascular coroidea en la degeneración macular relacionada con la edad o con la miopía, y después traumatismos por ruptura de la coroides o en macroaneurismas, ¿sí? Ven esta lesión que es distinta, digamos, se parece a la otra de la forma de palangana, pero ven que es como más oscuro el sangrado, ¿sí? Bien, estaría debajo de los conos, ¿sí? Sería de las más profundas de las hemorragias retinianas. Después tenemos las hemorragias del subepitelio pigmentario, ¿sí? Que son extravasaciones de sangre, es decir, fuga de sangre por debajo del epitelio pigmentario de la retina, y se ven de color más oscuro, más marrones que rojas, y son visibles las estructuras retinales por encima. Las causas: la membrana neovascular coroidea, traumatismos, tumores de coroides como el melanoma y los hemangiomas. En este caso vemos el ejemplo de cómo una hemorragia de subepitelio pigmentario asociado con un melanoma, ¿sí? En este caso estamos viendo las dos lesiones, ¿sí? Un melanoma con una hemorragia de subepitelio pigmentario, que hace que esta lesión se vea mucho más grande y además es la coloración típica que adopta una hemorragia a esta altura, ¿sí? Otro ejemplo de una hemorragia, ven que son bien oscuras, ¿sí? Por eso, porque se producen a esta altura, es como que cuanto más profundo se produce la hemorragia, más oscura se ve en el fondo de ojo, ¿sí? Y ahora pasamos a lesiones pigmentarias, ¿sí? Este es un tema un poquito más corto porque para meterse bien de lleno, por ahí hay que meterse bien de lleno en cada una de las patologías. La presencia de pigmentación intrarretiniana es siempre patológica. Existen diversos patrones que se deben a la migración de células de epitelio pigmentario a la neuroretina, con distribución predominante perivascular. Se observa en cicatrices de la toxoplasmosis, traumatismos, cicatrices de criopexia, retinosis pigmentaria, las famosas espículas óseas, en uveitis, como la enfermedad de Bott-Cayanagi-Harada, la enfermedad de Behçet, la rubiola, sarampión, en tóxicos como la cloroquina y la fenotiazina. Vamos a ver distintas imágenes de ejemplo de estas lesiones pigmentarias como para tener una idea de cómo se ven en el fondo de ojo. La primera imagen que vemos es la lesión típica de una cicatriz por toxoplasmosis, ¿sí? En Argentina tenemos una alta cantidad de gente positiva para toxoplasmosis, ¿sí? En la que al realizarle un fondo de ojo podemos ver la cicatriz que tiene. En ese lugar está el toxoplasma encapsulado, y si por alguna razón el sistema inmunológico decayera, esto podría reactivarse, como sucede en el SIDA. En esta imagen vemos nebus coroideo, ¿sí? El nebus, para el que no lo sepa, un nebus es un lunar, ¿sí? Esto sería un lunar en la coroides, ¿sí? Esta imagen que se ve acá. En la siguiente imagen vemos un melanoma de coroides, como ya habíamos visto antes, que se suelen asociar con esas hemorragias, ¿sí? Es
el epitelio es muy friable en los melanomas y suelen sangrar bastante. Obviamente que son de muy mal pronóstico los melanomas coroideos. En esta otra imagen vemos un melanocitoma del nervio óptico, ¿sí? Es decir, lo mismo, la misma lesión, pero esta vez invadiendo el nervio óptico. Obviamente que si comprime las fibras del nervio óptico, el compromiso visual va a variar según qué parte de las fibras se esté comprimiendo. Bien, y vamos a hablar de la hipertrofia benigna del epitelio pigmentario, como para tener un pantallazo. Vamos a decir que son frecuentes en personas caucásicas, puede ser congénito y tener un aspecto de pisadas de oso o adquirido en casos de traumas. En el caso de que sea congénito, se asocia con el síndrome de Gardner, que presenta, además de estas lesiones, poliposis intestinal ligada a anomalía de tejidos blandos y duros. La poliposis intestinal siempre se estudia por cuestión de la asociación que tiene con el cáncer, ¿sí? Así que encontrar este tipo de lesiones en un paciente al que le estoy haciendo un fondo de ojo por cualquier razón, obliga a ir a estudiar esos intestinos. Es una lesión negra, plana, avascular y bien delimitada, como se ve en esta imagen. Con el tiempo la pigmentación central puede atrofiarse, ¿sí? Acá nuevamente vemos una hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina, típica solitaria. Bien. Y en esta imagen podemos ver esta lesión, ¿sí? Que es un halo de hipopigmentación justo por dentro del borde. Con la edad las lagunas de hipopigmentación se agrandan y se unen y puede volverse casi totalmente despigmentadas, excepto el halo del margen pigmentado, ¿sí? Que es esta imagen que se ve acá. Es plana, gris, oscura, es unilateral, ¿sí? Redondeada o ovalada. Y bueno, ahora vamos a hablar de la hiperplasia del epitelio pigmentario. El rasgo distintivo es la migración de pigmentos y de células del epitelio pigmentario de la retina hacia la retina neurosensorial, adoptando una distribución perivascular. Esto da aspecto de espículas óseas, esas espículas óseas que habíamos nombrado antes, que es esto de acá, ¿sí? Tiene participación activa en los casos de membranas prerretiniales, premaculares o en la proliferación vitrorretiniales en los casos de desprendimiento de retina complicados. Bueno, y finalmente vamos a ver una imagen de una retinitis pigmentaria y su patrón en el fondo de ojo. Ya tendremos oportunidad de hablar de esta patología en particular. Así que bueno, con esto terminamos las generalidades del fondo de ojo. Los invito a comentar, a sugerir temas que quieran escuchar o si quieren prolongar algún tema puntual o ver más imágenes sobre alguna de estas patologías, lo pueden poner en las sugerencias y lo vamos viendo.